¿Cómo están, hermanos queridos? Me alegra muchísimo que podamos estar aquí en este momento para reflexionar de la palabra de Dios. Vamos a iniciar, amados hermanos, en este día orando para que Dios bendiga nuestro culto, para que en este día podamos permitirle a Dios entrar en nuestros corazones, en nuestras casas, y especialmente que no solamente Él pueda entrar, sino que Él pueda cambiar todo lo que Él quiera cambiar. Amén. Dios mío, Señor, gracias porque nos has permitido reunirnos para adorar tu nombre, Señor. Aunque sea, Dios mío, a la distancia, Dios mío. Aunque en este momento, Dios mío, no estemos en un templo físico. Enséñanos, Dios mío, a hacer ese templo espiritual. Cada uno, Señor, en nuestro corazón, Padre Celestial, en nuestras casas, que quienes somos, Señor, y quienes nos acercamos a ti, Señor, seamos altares vivientes para tu gloria, Señor. Y que en este día, Señor, como iglesia, podamos adorarte, podamos buscarte y podamos darte la bienvenida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos queridos, entonces vamos a entrar a la misión de esta semana. Digamos que para poder entender la misión de esta semana es muy importante tener en cuenta cuál era la meta de este mes. Entonces, este mes, recordemos que nuestra meta es obtener el fruto de paz. Y resulta que nosotros, al ser hijos de Dios, de alguna manera tenemos los frutos del Espíritu. Como explicó la hermana Alejandra hace 8 días, no estamos hablando de la paz solo como paz, estamos hablando de la paz como fruto del Espíritu. Y resulta que no cualquier persona puede tener el fruto del Espíritu. Los únicos que pueden tener el fruto del Espíritu son los hijos. Los que no son hijos no pueden tener el fruto del Espíritu, puesto que el Espíritu no mora dentro de ellos. Entonces, no voy a detenerme mucho en ese punto porque la hermana Alejandra ya nos explicó que esa paz que sobreabunda en nuestros corazones y que no es como el mundo la da, viene para aquellos que han creído en el nombre de Jesús. Y ya hablando de los que hemos creído en el nombre de Jesús, ¿dónde inicia realmente la manifestación de ese fruto? Vamos a Segunda de Crónicas 15:15. Segunda de Crónicas 15:15. Resulta que muchas personas al recibir al Señor sienten esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay otras personas que no inician a ver la manifestación de esa paz, sino que tienen que batallar y vencer las cosas que dentro de ellas no les dejan avanzar esa paz. O inclusive hay quienes hemos sentido esa paz profunda desde el momento en el que nos hicimos hijos de Dios, y al no comprenderla o no conocerla o no estudiarla bien, entonces nos enfrentamos a situaciones que no solamente nos quitan el sosiego de nuestro corazón, sino que inclusive empiezan a dañarnos y no nos hemos dado cuenta que hemos perdido o que realmente no estamos dando frutos de paz. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver para esta semana? Como hijos de Dios, no como el que pretende convertirse en hijo, sino como hijo de Dios. ¿Cómo es dar frutos de paz en el corazón? Vamos a dar fruto de paz de hijos en el corazón. Amén. Entonces, en Segunda Crónicas 15:15 es donde empieza la verdadera manifestación de la paz. Dice, todos los que de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. El contexto de esta cita que estamos leyendo es justamente las reformas que permitían que hubiera sacrificios en el templo, que permitían renovar la adoración a Dios, que permitían que todo el pueblo diera su mejor esfuerzo para que por medio de la consagración pudiesen vencer a sus enemigos. Y resulta que cuando el pueblo juró y se propuso buscar a Dios, aquí hay una palabra muy, muy clave. Volvamos a leer el 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque, ¿qué dice? De todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. La verdadera paz de los hijos de Dios inicia en aquel momento en el que de todo tu corazón, es decir, sin reserva alguna, dispones tu voluntad a hallarlo, a buscarlo y a priorizarlo. Resulta que muchas veces como hijos de Dios queremos que Dios sea un complemento de la vida y no el centro mismo. Y aunque hemos dicho esto muchas veces, mi invitación en este momento es a que hagamos una reflexión.
una reflexión sobre cuando busco a Dios, ¿tengo alguna reserva? ¿Cómo podemos identificar esas reservas? Entonces, ¿qué es lo que para ti es necesario en tu vida? Haz una lista de lo que en tu corazón y en tu mente piensas que es necesario. Y siendo muy honesto sobre lo que para ti son necesidades, de tu querer o de tu tener, piensa, ¿alguna de esas cosas las estoy poniendo por encima de Dios? Piensa en lo que para ti son deseos profundos y haz una lista para que los conozcas, para que los identifiques. Y pregúntate, ¿estoy poniendo algo de eso por encima de Dios? Al conocer lo que en nuestra mente y nuestro corazón tenemos calificado como gran necesidad, como algo que yo necesito o como algo que profundamente deseo, puedo realmente empezar a reflexionar. Cuando me acerco a Dios, soy capaz de vivir sin ello, de ponerlo a un lado, de decir, va Dios antes que eso en mi vida. Y ahí empezamos a saber. Ahora, hay una tercera cosa que es importante que analicemos. Quizás lo que más necesitas y lo que más deseas es Dios, pero no es en lo que más meditas. Quizás en lo que más meditas es en una frustración, en un rencor, en algo que no sueltas y que no estás dispuesto a soltar porque para ti es justo aferrarte a ese pensamiento. Cuando en uno de los videos que se han hecho en este canal reflexionamos sobre la amargura y resulta que les recuerdo a los hermanos que la amargura es un desasosiego que viene a nuestro corazón puede ser por algo que hemos considerado injusto, ya sea que lo consideramos injusto de parte de Dios o de parte de alguien a nuestro alrededor. ¿Y qué ocurre? Ese desasosiego viene de mi percepción de justicia o de injusticia, no necesariamente de la realidad de lo que es justo o injusto. Y quizás si tengo en mi corazón ese desasosiego y le reclamo a Dios porque eso me ha parecido injusto, y resulta que quizás yo soy el que está obrando injustamente y no estoy dispuesto a ceder, ahí tengo una reserva. Algo que estoy reservando en mi corazón y que no se lo entrego a Dios para que lo convierta en paz y en sosiego. Quizás hay algo que te molesta de algún hermano, de algún creyente o no creyente, y no se lo entregas a Dios. No lo superas, no lo vences. Resulta que ahí tienes tu reserva. Y si nosotros no limpiamos nuestro corazón de reservas, nos abstenemos de dar fruto de paz. Porque aquí no estamos hablando del sosiego que te puede dar salir a caminar al parque. Aquí estamos hablando del fruto del Espíritu. La paz como fruto del Espíritu se da en condiciones espirituales de justicia, si no, no se puede alcanzar. El fruto del Espíritu se da en condiciones espirituales de justicia. Y esas condiciones espirituales que te permiten llegar a eso que el mundo no puede dar y que solamente se puede percibir, entender y vivir si se encuentra, porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se pueden imaginar, ni han subido en corazón de hombre. Esas cosas especiales que Dios da a sus hijos, como esta paz de la que estamos hablando, solamente se obtiene si se entra en esta justicia, y esta justicia no se te puede obligar. ¿Por qué? Porque, como vimos, dice, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Si tú no quieres dejar el rencor, la falta de perdón, alguna idolatría, la reserva cual sea, entonces, y de tu voluntad no te dispones a buscar, jamás ofrecerás de todo tu corazón. Y esa es una realidad que a veces no enfrentamos. Pero al enfrentarla, no solamente cambia esa realidad,
sino que con ese cambio viene un cambio en nuestras vidas que no cambia únicamente nuestro sentimiento, porque resulta que el sosiego no solamente es un sentimiento, es una condición de la vida. Y quiero mostrarles Éxodo 20:24. Esta paz que da Dios resulta que es la ofrenda de paz. Y se los quiero mostrar en Éxodo 20:24 para que sea más claro. Éxodo 20:24. En Éxodo 20:24 dice, entonces, aquí habla de cómo Dios los libraba y cómo Dios los bendecía y las condiciones de justicia espiritual que nos mostraba aquí el sacrificio para lograr la bendición y la plenitud general y el estado de sosiego no solo dentro del corazón, sino para la vida, que la vida de ellos obrase a su favor. Entonces veamos el 24, dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos. ¿Tus qué? Tus ofrendas de paz. Ahora, sigamos leyendo. Tus ovejas, tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué había en medio de tener el altar y ser bendecido? La ofrenda. La ofrenda, quizás había quien tenía el altar y no era bendecido. Quizás había quien tenía cosas, quien tenía, digámoslo así, las posesiones y las condiciones que lo hacían pensar que estaba bendecido, pero no tenía el altar. Entonces, ¿qué hacía que una persona realmente estuviese completa y no tuviese falta de nada y no viviera autoengañada? Lo que separaba a los unos de los otros era la ofrenda que había en medio. Quien tiene muchas cosas y no tiene el altar, se ha fundado en vanidad. Y quien tiene el altar pero no tiene la ofrenda, nunca llega a dar los frutos y los resultados de tener el altar, puesto que no lo usa. Entonces, ¿qué representa el altar? Tu intimidad con Dios, lo que te permite relacionarte con Él, tu estado espiritual de intimidad con Dios. Y en ese estado espiritual había que poder dar ofrendas de paz para ser bendecido. Cuando hablamos de la paz como fruto del Espíritu, no hablamos de un sentimiento, sino de que ese y te bendeciré era parte del fruto. Ahora, como vemos aquí, al ser una ofrenda, tiene un parámetro espiritual indispensable, y es que a Dios no se le puede ofrecer nada que Él no haya dado. Si tú tienes un esposo que Dios no te dio, no te sirve para darle gloria, porque la ofrenda es para darle gloria. Si tú tienes riquezas y abundancia que Dios no te dio, no te sirven para darle gloria, porque no vienen de Él. Si tú tienes X o Y cosa que no recibiste de Dios, sino de fuentes ajenas a Dios, entonces eso no te sirve para darle gloria. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Dice, Primera de Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues, ¿qué dice? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No hablamos de paz que ellos obtuvieron, qué sé yo, porque trabajaron en ellos mismos, por ejemplo. No hablamos de paz que ellos consiguieron. Cuando hablamos de la paz que es ofrenda para el altar y que trae bendición y que trae una condición de fruto del Espíritu a la vida y al corazón, hablamos de algo que Dios te ha dado. Esta ofrenda de paz es el fruto del Espíritu que, habiéndose recibido, se puede dar. Y es de eso
de lo que al crecer en ello y dar de ello recibimos mayor bendición. Entonces, a lo largo de las siguientes misiones, nos perfeccionaremos en la manifestación de ese fruto del Espíritu. Pero el día de hoy, como la misión es desarrollar ese fruto en el corazón para que podamos manifestarlo y darlo, hay dos cosas que nos hacen ver que esa ofrenda de paz sí se está dando y que nosotros como hijos estamos perfeccionándonos en no solamente dar el fruto de paz, sino en que ese fruto se manifiesta en bendición. Y es el principio de que podamos no solamente lograrlo, sino es el principio de que sepamos que ese fruto sí está en nosotros. Porque al ser un fruto, implica que el Espíritu está en mí como un árbol. Pero si ese árbol no da fruto, será cortado. Si yo entiendo el siguiente principio que veremos, podré saber si yo sí estoy dando fruto o llevo mucho tiempo creyendo sin utilizar el altar para dar frutos de paz. Ahora, vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 nos dice lo siguiente. Dice, por nada estéis afanosos. Lo opuesto de la paz justamente es el afán y la ansiedad. ¿Y qué nos dice? Por nada estéis afanosos. Ahora, ¿es así de fácil? No, yo solo no me voy a afanar. ¿Cómo qué fruto de qué es? Dice, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. La gratitud es una manifestación de que se está dando fruto de paz en tu corazón. Y gratitud no es decir gracias. Gratitud es sentirte pleno, bendecido y afortunado al punto de que te nace decir gracias. Eso es gratitud. Quizás hay algo desagradable en tu vida y tú dices, no, a mí me toca darle gracias a Dios por las cosas. Gracias, Señor, porque esto es así. Pero si no lo sientes, no sientes gratitud. Y a Dios no le sirve lo que decimos con nuestras palabras, sino ha salido de nuestro corazón. Porque dicen con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando aquí habla acción de gracias, la palabra acción muestra que es un resultado. Es decir, no hablamos solo de palabras, hablamos de un resultado de gratitud. Por ejemplo, la persona que ve su cuerpo y habla mal de su cuerpo, pero dice a mí me toca darle gracias a Dios por mi cuerpo. No, eso no sería aplicar este versículo. ¿Qué sería sentir acción de gracias? Ver tu cuerpo y decir, yo soy una persona afortunada por tenerlo, por la condición en la que esté. Soy afortunado de. ¿Qué te hace sentir gratitud de lo que tienes? Quizás ves tu situación económica y hablas mal de ella, pero dices, no, es que uno tiene que agradecerlo poquito. Y quizás lo dices con tus palabras. Otra cosa es pararte frente a la situación como está y que tu espíritu sienta regocijo. Justamente el título de este capítulo es Regocijaos en el Señor siempre. Tu espíritu siente regocijo al punto de que puede dar por fruto acción de gracias. Si no estás percibiendo eso en ti, es una señal roja que te está diciendo que el fruto del espíritu de paz no se está dando en tu corazón. Y esa falta de gratitud es algo que hay que trabajar y que hay que enfrentar. ¿Enfrentar cómo? Viendo que al pedir a Dios no venimos en queja, sino que al pedir a Dios, aún teniendo grandes ruegos, nos sentimos en regocijo del Espíritu por su bondad, sobre lo que tenemos, no sobre lo que no tenemos. Ahora,
Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa espiritual, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios mora en el corazón cuando genera gratitud y cuando tus pensamientos están alineados con esa gratitud. Tener pensamientos de paz implica que la paz está dentro de ti. Entonces, cada uno diagnostiquémonos a nosotros mismos. Quiero hacerles una última pregunta para que reflexionemos sobre si sentimos gratitud y sentimos paz muy dentro de nosotros, paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, que podemos estar pasando por cual sea la situación y nos brota acción de gracias. Si tuvieras que vivir dentro de tu corazón, si tu corazón fuera una habitación y Dios te pusiera dentro de ella, ya no pudieras escapar en el mundo exterior, no pudieras esconderte en vicios, no pudieras esconderte en amistades, no pudieras esconderte en ningún tipo de frivolidad, ni aún tener lo que está fuera de ti, ni las bendiciones, ni el alimento, nada que está fuera de ti, sino que tuvieras que vivir concretamente dentro de tu corazón. ¿Tendrías una vida bonita? ¿Te gustaría lo que ves? ¿Lo soportarías? ¿Cómo sería si tu corazón fuese una casa dentro de la que tuvieras que estar como si fuera una cuarentena y tuvieses que vivir únicamente ahí? ¿Te satisface lo que ves? Enfrentar nuestro propio interior quizás es el reto más grande que enfrenta una persona. Pero el fruto de paz que sana el espíritu y que sana el corazón, que libera a las personas, cuando da estas acciones de gracias y cuando da este pensamiento de paz, si entraras a tu corazón encontrarías un lugar de sosiego. Si tienes fruto de paz, pero si no lo tienes y tuvieses que vivir dentro de ti, no vas a encontrar un lugar de sosiego. Ahora, por último vamos a orar, pero vamos a orar con Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que, ¿cuál va a ser, hermanos, nuestra misión de esta semana? Que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De tener pensamientos que manifiesten paz y de tener acción de gracias. ¿Qué vamos a tener? Pensamientos que manifiesten paz y acción de gracias. Con esas dos cosas vamos a empezar a trabajar que la paz crezca y dé muchos frutos en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Dios mío, Señor, te pedimos por la misión de esta semana. Señor, tú ves la reserva de cada uno, Señor, si la hay. Señor, ayúdanos a quitar toda reserva, Señor, a quitar todo ídolo, a quitar, Dios mío, cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier pena, inclusive cualquier dolor, Señor, que ha morado en nuestro corazón y con el que nos hemos acostumbrado a vivir. Señor, quítanos esas malas costumbres, la mala costumbre de pensar sin paz, de pensar con afán, con ansiedad, con desasosiego, con inconformidad. Señor, ayúdanos, Dios mío, a que nuestros pensamientos manifiesten paz y no amargura, no inquietud. Señor, que si tuviésemos que vivir dentro de nuestro corazón, como llevaste al profeta a ver lo que había dentro de las cámaras y de los corazones de los sacerdotes, no veas, Dios mío, paredes llenas de ídolos, de angustia, de lamentos pasados o presentes, Señor, sino que si viviésemos en nuestro corazón, como tú vives en nosotros, podamos encontrar, Dios mío, una casa de paz, de sosiego, de gratitud. Dios mío, un lugar que dice como en el Éxodo, Señor, y entonces os bendeciré.
una tierra bendecida, abundante, con tanta abundancia en nuestro corazón, que brota de nosotros acción de gracias. Gracias, Señor, porque permites que en esta semana inicie a habitar, Señor, y a gobernar nuestro corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz que tú nos das podamos ofrecerla en sacrificio a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos queridos. Entonces con nosotros, nuestro hermano Miguel. Gloria a Dios. Hermoso. Adorado sea Dios. Bien, hermanos. Ojalá que en este año Dios para nosotros no sea un conocimiento, sino una experiencia. Dios permita que no sea un conocimiento en este año, sino que sea una experiencia. Vamos a cantar ese coro que dice: yo quiero sentir un Cristo de poder. Que podamos tener en este año la experiencia de conocer verdaderamente a Dios. Alabanzas al Señor. Yo quiero sentir un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir un Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Queremos llegar verdaderamente a conocerte, oh Dios. Que podamos llegar a conocer ese poder glorioso que lo corrige todo, que lo arregla todo, que crea todo lo que sea necesario, que tiene todo poder. Señor bendito, que te conozcamos, oh Dios, que podamos sentir el fluir de tu gloriosa presencia, que podamos sentir ese fuego espiritual que han sentido todos los que te han amado de veras, Señor bendito. Te alabamos, te adoramos. Te rogamos que en este día tu mano esté con nosotros. Padre, que en este año podamos conocerte, podamos llegar verdaderamente a amarte, podamos llegar a verdaderamente servirte como tú quieres que lo hagamos. Te alabamos y te adoramos en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, yo quiero hablarles sobre preocupémonos por lo valioso. Un hermano grande en Dios dice que si lo que hacemos no es para la gloria de Dios, no vale la pena que le dediquemos tiempo. ¿Sí? Lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. De lo contrario, el hermano dice, si no es para la gloria de Dios, es basura, que no vale la pena dedicarle tiempo. Ojalá logremos ese grado de consagración en este año. Entonces vamos a hablar, hermanos, sobre preocupémonos por lo valioso. Una de las cosas que Dios quiere que busquemos es la vida. No hay nada más valioso que tener vida. Y más precioso, vida eterna. Eso es fuera de serie. El impío no entiende esos términos. Él va a ser exterminado. Esto lo entienden los hijos de Dios. Los que en alguna forma han recibido la luz del Espíritu. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿cómo logramos esa vida? Miremos Juan 14:6. San Juan 14:6. San Juan 14:6. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En este caso quiero referirme a la vida
Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué dijo el Señor ahí? Yo soy la vida. Clamemos, hermanos, clamemos para tener esa vida como Él mismo explicó en San Juan capítulo 6. Clamemos que nos alimente con su carne y con su sangre para tener vida, ¿sí? La vida de Dios en nosotros. Porque la palabra dice, si no tenéis si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, que podamos comer su carne y beber su sangre para tener vida abundante. Ahora, miremos primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Que el Señor pueda sentirse cómodo en nuestro corazón, como nos explicó Vale. Que Él se pueda sentir cómodo en nuestro corazón. Cuidemos que Él esté cómodo. Alabanzas al Señor, porque Él es la vida. Ahora, mire Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo con cuidadito y después vamos a analizar rápidamente cada versículo. Dice así la palabra: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos dice aquí para tener vida? Guarda mis razones, o en otras palabras, guárdame mi manera de razonar. Que razonemos como razona Dios. Alabanzas al Señor. Que nuestra razón tenga sabor a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa dice? Dice, atesora mis mandamientos. Alabanzas al Señor. Volvamos a leer el versículo. Dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Tómalo como un tesoro lo que yo te digo para que vivas. Alabanzas a Dios. Ahora, ¿qué leímos en el versículo 2? Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Volvamos a leerlo, el 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y en otras palabras, y guarda mi ley como las niñas de tus ojos. O sea, cuida esa ley que yo te doy. Cuida ese mandamiento para que vivas, para que puedas estar en mí. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué más quiere Dios? En el versículo 3, lígalos a tus dedos. Que lo que hagamos con nuestros dedos tenga sabor a cielo. Alabanzas a Dios, sabor a Dios. Escríbelos en la tabla de tu corazón, que en lo profundo de tu vida no solo estén prácticamente, lo pongas en práctica, sino que lo sientas en lo más profundo del alma. Volvamos a leer el versículo 3. Lígalos a tus dedos, que lo que hagas tenga sabor a Dios. Escríbelo en la tabla de tu corazón, que lo sientas, que lo vivas. Alabanzas a Dios para que seas bendecido. Dios quiere que su vida sea nuestra posesión más preciosa en nosotros. Que su vida sea para nosotros un verdadero y precioso tesoro. Alabanzas a Dios. Cuidémosla. Cuidemos esa vida espiritual. Porque, mis amados hermanos, no hay nada que la pueda reemplazar. Ahora bien, el otro bien que Dios quiere que tengamos es sabiduría. Que Dios nos ayude para entenderlo. Miren Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Les voy a leer del 13
por Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo con cuidadito. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, volvamos a ver rapidito. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué nos dice el versículo 13? Bienaventurado el que la halla, el que obtiene la inteligencia. Miren el versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, el que la halla. Ahora, y que obtiene la inteligencia. Ese hombre es hombre especial, bendecido. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué dice el versículo 14? Su ganancia es mejor que la plata, ¿sí? Y su fruto más que el oro fino. Volvamos a leer el 14. Porque su ganancia, o sea, la ganancia de la sabiduría, ¿sí?, del que la tiene, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Alabanzas al Señor, que lo podamos entender. ¿Qué nos dice el versículo 15? Dice que es más preciosa que las perlas preciosas y de más valor que todo lo que podamos desear en este mundo. Miremos el versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. O sea, es muy superior al deseo más sublime y más glorioso que pueda tener el alma humana. Adorado sea Dios. ¿Qué más tiene el que logra esa sabiduría? El que tiene esa sabiduría. Miren, el versículo 16 nos muestra que tiene larga vida y riquezas y honra. Adorado sea Dios. Miremos el 16. Al que tiene esa sabiduría, tiene largura de días. Está en su mano derecha. Y en su izquierda, riquezas y honra. Adorado sea Dios. ¿Para qué más? Que Dios nos permita, mis amados hermanos, lograrlo. Ahora, ¿cómo debemos buscarla, esa sabiduría? ¿Cómo debemos buscarla? Miremos Proverbios 2, versículo 4. Proverbios 2, versículo 4. Le voy a leer 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Adorado sea Dios. ¿Qué nos dice la palabra, mis amados hermanos? El versículo 14 nos dice que si la buscaremos como plata. Necesitamos plata, trabajamos por plata, necesitamos tener más plata. Y así buscamos la sabiduría, la vamos a encontrar. Alabanzas al Señor. Ahora, y si la escudriñares como a tesoros, es decir, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo logro la sabiduría? ¿Qué muestra la sabiduría? Alabanzas al Señor. Volvamos a ver el versículo 4, mis amados hermanos. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Alabanzas al Señor. ¿Qué dice el versículo 5, mis amados hermanos? Que entonces entenderás nada menos que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miremos el 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque todo viene de Dios. Mire el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento
y la inteligencia. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para buscar lo que verdaderamente vale. A quienes ama la sabiduría y quienes la hallan. Vean el capítulo 8 de Proverbios, versículo 17. Capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 17. Le voy a leer del 17 al 21. Dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Alabanzas a Dios. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Casi nada. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes hallan la sabiduría? ¿A quiénes ama la sabiduría? ¿Qué dice? El versículo 17 nos muestra que la sabiduría ama a los que la aman, los que la buscan, los que la quieren, los que la desean, ¿sí? Y la hallan los que se levantan temprano para buscarlo. Es decir, los que llevan una vida ordenada porque quieren ser sabios. Miremos el versículo 17. Alabanzas al Señor. En versículo 17, vamos a volverlo a leer con la ayuda del Señor. Capítulo 8, versículo 17. Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esas personas, como dice el salmista, me anticipé al alba. Adorado sea Dios. Que podamos buscar esa presencia, que podamos sentir el deseo de esa presencia, que queramos alimentarnos con esa presencia. Yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Ahora, si logramos esa presencia, ¿qué logramos? Miren el versículo 18, las riquezas y la honra. Riquezas duraderas, riquezas reales. Miren el versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo. No cualquier cosa, no cualquier riqueza. Riquezas duraderas y sobre todo justicia. Qué bonito ser ricos, mis amados hermanos, viviendo en justicia. Alabanzas al Señor, haciendo justicia como Dios quiere. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa que es importante, el fruto que produce esa sabiduría en el que la tiene. Fruto más valioso que el oro. Intereses mejores que plata. Miren el versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado. Mejor es el fruto de esa sabiduría en el corazón del creyente. Alabanzas al Señor. Y ahora, y mi rédito quiere decir intereses, mejor que la plata escogida. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para estar en posesión de esa sabiduría. Ahora bien, esa sabiduría, ¿qué otra cosa hace? Guía en justicia al creyente, ¿sí? Para hacer que los que la aman obtengan la heredad real, la heredad de gloria, y ella llene los tesoros de ese creyente, los tesoros que debe tener ese creyente. Miren los versículos 20 y 21, dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, los que buscan, los que adoran al Todopoderoso, tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Alabanzas al Señor, que podamos verdaderamente ser ricos, como dice la palabra en Apocalipsis. ¿Sí? Busca de mí oro refinado para que sea rico. Alabanzas a Dios. Ahora, ¿qué otro bien quiere Dios que deseemos, mis amados hermanos? Dios quiere que deseemos los dones del Espíritu. Que tengamos la manifestación de Dios en cada creyente. Miremos 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Les voy a leer del versículo 7 al 11. Dice así la palabra de Dios, del versículo 7 al 11. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 7. 1 Corintios 12:7. Versículo 8.
porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabanzas al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 7? Dice que es la manifestación no grupal, sino a cada uno. Cada creyente debe tener una manifestación experimental con Dios. Alabanzas al Señor. Miren, volvamos a leer el versículo 7. Dice, pero a cada uno de la iglesia, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros debemos de sentir la experiencia de tener a Dios, de sentir su fuego, su espíritu, su gracia. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 18? Que para unos le da palabra de sabiduría y a otros le da palabra de ciencia. ¿Cuánto lo necesitamos? Miren el versículo 8, mis amados hermanos. Porque a este es dada por el Espíritu, a este, o sea, en forma muy individual, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué nos dice el versículo 9, mis amados hermanos? Que a otro les da fe, que a otro les da dones de sanidades, que a otro les da la capacidad para hacer milagros, que a otro les da el don de profecía, que a otro les da discernimiento de espíritus, que a otro les da diferentes géneros de lengua, que a otro les da interpretación de lenguas. Conclusión, 9 dones. Alabanzas al Señor. Mis amados hermanos, Dios quiere que estemos armados con estos dones, que la iglesia esté bendecida con los dones de Dios. Alabanzas al Señor. Miren, el versículo 10 nos dice que Dios trata con cada uno según cómo busca, cómo ama, cómo quiere. Alabanzas al Señor. Ve el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de acuerdo a la búsqueda de ese creyente. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, sin embargo, el Señor quiere que sobre todo profeticemos. Alabanzas al Señor. Le voy a leer ahí en 1 Corintios, pero capítulo 14 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando las personas son bautizadas en el Espíritu, generalmente profetizan, pero aquí no se trata de una profecía esporádica porque el hermano busca y está lleno del Señor. Aquí se trata del don de profecía. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, todo el bien de Dios es para los que le aman. Busquemos, ¿sí? Porque el que busca, halla. Y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Ahora, si alguna vez se necesitó una iglesia completa, es ahora. Que Dios nos ayude para buscarla. Clamemos, mis amados hermanos, por su visitación. Amemos la vida espiritual, como ya vimos. Busquemos la sabiduría de Dios. Clamemos por los dones del Espíritu. Clamemos por una iglesia que satisfaga a Dios. Oremos, Señor, te adoramos. Te glorificamos en esta noche. Queremos ver esa iglesia, Padre, que cuando
cante esa iglesia, que cuando cante ese grupo de alabanza, tiemble la tierra, que tu presencia sea real, que cuando salgamos del culto podamos tener cierto olor a su presencia, que cuando salgamos del culto podamos decir, vimos a Dios. Ayúdanos, Padre mío, para crecer. Ayúdanos para buscarte, para amarte, para adorarte. Bendice los hermanos según su necesidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente, mis amados hermanos.